Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Para todos aquellos que lleguéis nuevos me presento, soy Mustancillo, divulgador especializado en manga y os doy la bienvenida. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de la sección Últimos Visionados y bueno, continúo pues comentando la filmografía de Akira Kurosawa. Ayer mismo publiqué un vídeo en el que comentaba la película de Kurosawa Sanjuro. Y hoy, pues bueno, voy a comentar de forma exhaustiva, en profundidad, la película de Akira Kurosawa, La Fortaleza Escondida. La Fortaleza Escondida es una película que ya comenté aquí en el canal de forma bastante breve en el programa número 9 de esta misma sección, de la sección Últimos Visionados. Pero aprovechando que estoy, pues eso, comentando todas las películas de Kurosawa y tal, bueno, todas no, pero sí unas cuantas, pues dije, mira, voy a dedicarle un vídeo a esta película como se merece, es decir, un vídeo comentándola en profundidad, sin dejarme muchos detalles en el tintero, sin dejarme en el tintero muchas impresiones, muchas reflexiones, pensamientos que he tenido mientras la veía y tal, y así pues le hago justicia a esta obra maestra del cine de aventuras. Y bueno, pues lo dicho, es una película que, bueno, el año pasado, pues en la Kurosawatón que hice, en esa que es así como llamé a esa primera tanda de películas comentadas aquí en el canal, de películas de Akira Kurosawa, pues me salté La Fortaleza Escondida, pues porque ya lo había comentado de forma breve en anteriores programas de esta misma sección. Pero bueno, aquí estoy enmendando iba a decir ese error, pero no, ese vídeo, es decir, prefiero comentarla así, de forma exhaustiva, con el estilo que me caracteriza, explayándome, sin tener en cuenta el tiempo, etcétera. Y bueno, pues como suelo hacer cuando hablo de algo de forma exhaustiva, he anotado en mi chuletilla, que es así como llamo a mi cuaderno de apuntes, pues ideas y notas a desarrollar mientras la estaba viendo. Y he rellenado una página entera de cuaderno, la estáis viendo, y como me quedé sin espacio, pues rellené también la mitad de esta hoja. Y bueno, la mitad no, también parte de la otra mitad de la misma hoja. Así que voy a ir, pues eso, comentando la película, voy a ir comentando lo que es desarrollando, vamos, de forma así improvisada, las notas que he ido apuntando en mi chuletilla y eso, y comentar con vosotros pues esta película que es, como ya he dicho, pues una auténtica obra maestra del cine de aventuras y bueno, del cine en general, una película súper influyente. De hecho, una de las primeras cosas que se suelen decir cuando se habla de La Fortaleza Escondida, más por marketing más que nada, es que es una película que influenció mucho a George Lucas a la hora de dirigir, a la hora de hacer Star Wars, la Guerra de las Galaxias. Y bueno, de eso hablaré al final, porque es una cosa que está tan trillada a la hora de hablar de esta película que prefiero dejarlo para el final de este video comentario, como algo de lo que se podría prescindir, pero que bueno, que no está de más mencionarlo, pues para eso, para complementar pues este discurso, este video comentario, vamos. Así que nada, vamos a ello, vamos a comentar La Fortaleza Escondida. Bueno, La Fortaleza Escondida comienza mostrándonos a dos hombres de aspecto muy harapiento, como que se nota que lo están pasando muy mal, que bueno, acaba de terminar lo que es una de esas guerras que caracterizaron al Japón medieval, unas guerras que estaban a la orden del día, guerras civiles que estaban arrasando con todo el país. Y bueno, estos dos personajes pues bueno, habían ido a una de esas guerras esperando bueno, pues obtener fortuna, fama, etcétera. Y lo único que han conseguido es pues hambre y pobreza, y estar en una situación horrible. Y estos dos personajes con los que comienza el film son dos personajes que, bueno, de definirlos en pocas palabras, son algo así como la codicia personificada, tal cual. Estos dos personajes son unos auténticos canallas, dos personajes totalmente marrulleros, unos ladrones de poca monta, que bueno, que venderían a su madre, como quien dice,
si con ello podrían sacar la más mínima rentabilidad. Es algo increíble estos dos personajes. Son dos personajes totalmente despreciables, pero al mismo tiempo son dos personajes entrañables, es decir, son el recurso cómico que va a estar presente, vamos, estos dos personajes son el recurso cómico que va a estar presente a lo largo de toda la película. Y bueno, esto, a través de estos personajes pues vemos el contexto histórico, el escenario donde se desarrolla la película, donde se va a desarrollar la trama, que es, pues como ya he dicho, pues un Japón arrasado por las guerras civiles. Es increíble cómo Kurosawa pues, nos muestra a través de esto, de lo que vemos en pantalla, cómo era el Japón de aquella, es decir, unos planos totalmente impresionantes en los que vemos aldeas totalmente arrasadas, edificios derrumbados, templos derrumbados. Vamos, reina la muerte, vemos cadáveres por las calles, hombres esclavizados del bando perdedor totalmente agotados, tirados por las calles. La poca iluminación que vemos es la que generan las antorchas de fuego. Vamos, un ambiente de podredumbre y de destrucción total. La verdad es que Kurosawa es impresionante cómo a través de esta película logra reflejar tanto la destrucción como algunos planos en los que vemos unos paisajes que nos maravillan, que nos dejan maravillados por lo preciosos que son, cuando en realidad algunos de estos paisajes o algunos de estos escenarios, mejor dicho, no son escenarios de primeras preciosos, pero es que Kurosawa era un director que tenía tal dominio de el encuadre, tal dominio de transmitir sensaciones a través de lo que veíamos en pantalla, que podía hacer de una simple charca un escenario precioso. Es increíble cómo Kurosawa usaba el formato audiovisual a su favor, y por eso, como comenté ayer en el videocomentario de Sanjuro, considero a Akira Kurosawa al cine lo que Osamu Tezuka es al cómic, tal cual. Con eso, vamos, dejo muy claro lo mucho que valoro a este gran cineasta tan influyente en posteriores directores, no solo George Lucas, sino en muchos más. Y bueno, en una de esas caminatas que tienen estos dos personajes harapientos, estos dos hombres así tan pillos y tan canallas y tan codiciosos sobre todo, pues se nos muestra cómo uno de ellos llega ante un cartel en el que está escrito que se ofrece una recompensa de 10 monedas a todo aquel que logre capturar a la princesa, a la princesa del... vamos, a la única superviviente, junto con su madre, del bando perdedor, de la región, vamos, a la que el bando vencedor ha logrado derrotar. Y bueno, pues eso, se ofrece una recompensa a todo aquel que capture o simplemente dé información sobre el lugar al cual ha podido ir a parar la princesa, vamos, que dan una recompensa de 10 monedas de oro a todo aquel que la capture y una recompensa de 3 monedas de oro a todo aquel pues que informe sobre el paradero, sobre el posible paradero de la princesa. La princesa Yuki Akizuki, un personaje del que ya hablaré luego, porque la verdad es que es un personaje que lo vale, que merece tener su espacio en este videocomentario. Y bueno, estos dos personajes, pues al enterarse de esa recompensa, pues como no me canso de repetir, pues estos dos personajes son la codicia personificada, pues deciden, pues eso, buscar fortuna después de haberlo intentado en el campo de batalla, pues eso, logrando dar con el paradero de la princesa, y si pueden capturarla, mejor que mejor. Y bueno, pues ahí empieza pues un nuevo objetivo para estos dos despreciables personajes, pero al mismo tiempo tan cómicos por cómo intentan seguir adelante, pero al mismo tiempo todos sus objetivos se quedan en un intento, porque acaban fracasando estrepitosamente de una forma ridícula además. Y es que, ya digo, son dos personajes, el típico dúo cómico que intentan aquí alcanzar la fama, la victoria, el poder, pero no consiguen nada, vamos, son dos auténticos perdedores. Y bueno, en eso que estos dos personajes resulta que llegan, por pura suerte obviamente, al lugar donde se encuentra refugiada la princesa. Estos dos no lo saben, de hecho. Pero llegan a ese lugar, y lo primero que se encuentran allí es un trozo de oro. Y bueno, estos dos personajes, pues como no me canso de repetir, son la codicia personificada,
pues se pelean entre ellos dos por ese trozo de oro. Y en medio de esa pelea, bueno, pues no se dan cuenta de que están siendo observados por un tercer individuo que se encontraba allí. Y ese individuo es el personaje al que encarna el gran Toshiro Mifune, el actor fetiche de Akira Kurosawa, que bueno, es el protagonista de películas como Yojimbo o la película que comentaba ayer, sin ir más lejos, Sanjuro. Y bueno, en esta película, pues Toshiro Mifune, al igual que en otras películas de Kurosawa, como la citada Yojimbo o Trono de Sangre, pues es todo presencia, es decir, y esa presencia además se ve ensalzada si le vemos en comparación a estos dos personajes con los que se topa. Es un personaje que en esta película Toshiro Mifune, pues al igual que en otras de Kurosawa, emana ese aura que le caracterizaba, ese aura de hombría, de presencia, de ese aura que emana como admiración, ese porte de elegancia que caracterizaba a Toshiro Mifune y que le hacía un actor único. Y bueno, el personaje al que encarna aquí, en esta película, Toshiro Mifune, se llama Rokurota Makabe. De ahora en adelante, y a diferencia del videocomentario de ayer, donde estaba todo el rato refiriéndome al personaje de Toshiro Mifune como Toshiro Mifune, en vez de llamarle Sanjuro, pues de ahora en adelante me voy a referir al personaje al que encarna Toshiro Mifune en esta película por su nombre, y no por el nombre del actor. Es decir, me voy a referir a él como Rokurota Makabe. Rokurota Makabe, me encanta cómo suena el nombre de del personaje al que encarna Toshiro Mifune en esta película. Bueno, pues este personaje, Rokurota Makabe, les informa a estos dos hombres totalmente codiciosos y despreciables que en ese lugar hay mucho oro, Y estos dos, bueno, pues en el momento en el que son informados de eso, pues ya vamos, son todo oídos. Prestan suma atención a lo que Rokurota les quiere decir. Y bueno, entonces, pues estos dos personajes trazan un plan ante un atónito Rokurota Makabe, que queda atónito ante ellos porque se queda alucinado con lo ingeniosos que pueden llegar a ser a la hora de esto, de idear planes, porque están totalmente movidos por una ansia de riquezas sin igual. Y estos dos personajes le comentan a Rokurota que bueno, que como no pueden atravesar una región de un lado a otro, es decir, no pueden atravesar la región donde se encuentran del este al oeste, pues estos dos personajes le proponen dar un rodeo dirigiéndose hacia el sur, hacia la región que se encuentra al sur de donde están, y luego yendo hacia el norte, hacia el noroeste, entrando así a la región donde no se encuentran, pues eso, las tropas enemigas, que bueno, que son las que se encuentran, pues las tropas enemigas pues son las que tienen esa región donde se encuentran bajo su control. Y bueno, en ese momento Rokurota Makabe pues se queda totalmente alucinado. Y lo que estos dos personajes no saben es que este personaje, Rokurota Makabe, es el general bajo las órdenes de la princesa, es el general bajo las órdenes de la princesa a quien han puesto precio a su cabeza. Estos dos personajes no lo saben en absoluto. Pero este personaje ya le escala muy bien y decide aprovecharse de ellos a la hora de pues cumplir su propio objetivo, que no es otro que volver a la región de donde procede, de donde han sido expulsados por las tropas enemigas, y así, con el oro con el que han logrado huir, restaurar la dinastía, a que el ejército enemigo pues casi ha exterminado por completo, porque han matado al rey, al señor feudal de esa zona, vamos, pero no han matado a su hija, que es la mujer, la chica, la joven, a la cual Rokurota obedece. La joven bajo la cual está a sus órdenes, vamos. Y es a la media hora de película, pasada a la primera hora, media hora de película, cuando entra en escena pues la princesa Yuki, que es un personaje que, de definirlo en pocas palabras, yo lo definiría como algo así como la versión femenina del personaje al que encarnan en esta película Toshiro Mifune, tal cual. Es como si a Toshiro Mifune le cambian de sexo, tal cual. Es increíble este personaje. Es un personaje, la princesa, que ya de primeras, solo hay que ver la pose con la que entra en escena,
ya de primera se nos deja claro que es un personaje femenino totalmente fuerte e independiente. Un personaje sobre el cual recae una enorme responsabilidad, que como ya he dicho no es otra que restaurar la dinastía, restaurar el orden en la región de la cual ha sido expulsada pues por el clan enemigo, por el ejército enemigo, vamos. Y ya digo, este personaje, la princesa, es algo así como la versión femenina de Rokurota, porque es que emana el mismo aura de elegancia y de autoridad, un aura que además, no sé, nos causa admiración, y no solo a nosotros los espectadores, sino también a estos dos hombres harapientos, que bueno, estos dos hombres harapientos, pues al haber el personaje de Rokurota calado en ellos esa codicia que tienen, pues decide aprovecharse de ellos. Y este personaje decide no confiar en ellos, sino en su codicia, y aprovecharse de la codicia de estos dos personajes para así llegar, junto con la princesa y estos dos personajes, a la región de donde han sido expulsados, y así pues transportando el oro y tal, sin que el ejército enemigo les descubra, sin que el ejército enemigo les atrape, pues restaurar la dinastía. Y la verdad es que el personaje de la princesa, ya digo, es un personaje que a mí la verdad me transmite una admiración sin igual, ya no solo por ese aura que emana con solo verla, sino también por lo que dice y por sus acciones. De hecho, una de las primeras cosas que comenta ante su madre, la viuda, la viuda del señor feudal, del rey que gobernaba esa región de la cual ha sido expulsada, pues comenta que a ella no le parece justo que una sirvienta suya haya sido aniquilada, haya sido exterminada porque se ha hecho pasar por la princesa. Es decir, que a ojos del enemigo, la princesa ha muerto y ellos ya han ganado todo. Lo que no saben es que la princesa sigue viva y que el objetivo de esta y de sus súbditos, de Rokurota Makabe, del general de sus tropas, es llegar a, pues eso, como ya he dicho, al reino, a la región de donde han sido expulsados, y con el oro, con el oro con el cual han logrado huir, pues restaurarlo todo. Y la verdad es que la princesa es un personaje adelantado a su época, porque este tipo de personaje femenino, hoy en día, pues bueno, no es difícil verlo. En el cine estadounidense, por ejemplo, solo hay que ver a personajes femeninos como Rey de Star Wars, la protagonista del episodio 7, 8 y 9, pero ya en 1958, en el año en el que se estrenó esta película en Japón, ya podíamos ver a personajes femeninos del mismo estilo, solo hay que ver a esta princesa. Y es que es algo que me encanta de la cultura popular japonesa, cómo se adelantaba a Occidente en muchos sentidos. Todo se ha dicho. Akira Kurosawa era un director que bebía también de películas occidentales, de fuentes occidentales, y sus películas estaban inspiradas directamente del cine de John Ford, y eso hacían que sus películas, las películas de este director, de Akira Kurosawa, pues fuesen percibidas por el público japonés de una forma como películas muy occidentales. Sin embargo, en Occidente eran percibidas como películas muy japonesas que encajaban perfectamente con aquello que buscaban que el público occidental procedente, pues eso, de un producto proveniente de Japón. Y eso hizo ese éxito que tuvieron en Occidente las películas de Akira Kurosawa, ese reconocimiento que tuvieron en Occidente, esa gran influencia, cómo cambiaron la industria cinematográfica en general en Occidente, pues hicieron que Akira Kurosawa pasase a ser un cineasta más reconocido en su país de origen, en Japón. Esta primera parte de la película, en la cual se nos muestran los 4 personajes principales, los dos hombres codiciosos, el personaje de Toshiro Mifune y la princesa, pues dura aproximadamente los 50 primeros minutos de película. Y esta primera parte de la película, que como acabo de decir ocupa los primeros 50-52 minutos aproximadamente del film, se cierra con una de las escenas más míticas, más icónicas y también más simbólicas de la película. Y es aquella en la que vemos a la princesa viendo en la lejanía las tierras a las que se tienen que dirigir, es decir, sus tierras, las tierras que gobernaba su familia, su padre, y esas tierras que tiene que recuperar. Y al mismo tiempo vemos cómo ella llora, empieza a llorar desconsoladamente, cómo se derrumba en soledad, y al mismo tiempo vemos cómo ante ese plano en el que vemos su rostro lloroso, llorando y tal, vemos cómo se superpone la bandera de su región. Y es en ese momento cuando se nos deja claro a través de la imagen que estamos viendo en pantalla cómo esta princesa soporta
un gran peso sobre cómo este personaje es en realidad, y como dice Rokurota, el personaje, vamos, la mayor víctima en toda esta historia. Una historia que a partir de la segunda parte de la película, a partir del minuto 52 aproximadamente, se convierte en una película que se caracteriza, vamos, por su alto nivel de aventura, de épica, y vamos, una película a partir de ese momento en la que vamos a ver altas dosis de epicidad, aventura, humor y también tragedia. Y por supuesto, también, esto es algo que caracteriza muchas películas de Kurosawa, también vamos a ver mucha crítica social. Así que estos 4 personajes, bueno, pues se cargan con el oro, el cual ocultan en palos de madera, ocultan en bloques de madera el oro, y lo cargan en caballos, y bueno, junto con los caballos y cargándose también el oro ellos a sus espaldas, pues parten tomando el camino hacia el sur, hacia la región del sur, parten hacia la región a donde se tienen que dirigir, que es, bueno, la región de la cual la princesa ha sido expulsada, y con ese oro, pues bueno, restaurar la dinastía. Ahora bien, tienen que tener cuidado con que el enemigo no les descubra, y la verdad es que la sensación de peligro constante, de que el enemigo puede encontrarles en cualquier momento, es una sensación que la verdad hace que la película gane en tensión, que tenga cierto toque de tensión que se mantiene en todo momento. En ese sentido me recordó a otra película de aventuras muy posterior, que bueno, adaptaba una novela anterior a esta película, que es la película El Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo. Es decir, yo viendo Trono de Sangre, perdón, La Fortaleza Escondida, de Akira Kurosawa, pues es una película que vi a finales de la década pasada, a finales de la década de los 2000, y yo cuando la estaba viendo me acordaba mucho de la Comunidad del Anillo, porque me acordaba del mismo modo que los 4 personajes protagonistas de esta película están constantemente siendo como perseguidos, vamos, sienten la amenaza constante de las tropas enemigas, de que no les descubran, de que en el momento en el que se hagan con el oro les aniquilan y se hacen con eso, con el oro, pues me acordaba de cómo Frodo se dirige a Mordor, y en todo momento sientes esa amenaza constante de las fuerzas del mal merodeando a su alrededor, de los Nazgûl que se aproximan a Frodo. Pues en esta película yo me acordaba mucho de eso, y la verdad es que por el modo en que Peter Jackson adaptó La Comunidad del Anillo, la novela de Tolkien, me atrevería a decir que también se nota la influencia de esta película en esa primera entrega de la trilogía del Señor de los Anillos. O sea que esta película no solo influenció a George Lucas a la hora de hacer Star Wars, sino también de forma directa o indirecta a muchos otros cineastas. También durante esta segunda parte de la película, que vamos, ocupa gran parte del metraje de la película en general, pues es una parte que me hacía gracia, porque es que tú ves a Rokurota, a la princesa, y luego ves a los otros 2 hombres que les acompañan, pero claro, como ya he dicho, no confían en ellos sino en su codicia, y en más de un momento, por culpa de la codicia de estos 2 personajes, se meten en un lío. Y esta princesa además tiene que estar fingiendo todo el rato, durante toda la película, que no es la princesa, que la princesa en realidad ha sido aniquilada, cuando en realidad la única persona a la que han matado era una sirvienta suya que se hacía pasar por ella para engañar al enemigo y a cualquier informante, como estos 2 hombres que en cualquier momento la podrían delatar de saber que es la princesa. Bueno, pues ella se hace pasar por un personaje mudo, porque claro, al ser una princesa, pues no habla, no tiene la misma forma de expresarse que la gente del pueblo. Y claro, si habla, pues estos 2 personajes ya sabrían, deducirían que es la princesa, e irían corriendo a chivarse a las tropas enemigas, si con ello pueden sacarse un buen pellizco de dinero. Y claro, en más de un momento estos 2 personajes, sobre todo en esos momentos en los que Rokurota se va a inspeccionar el terreno, pues estos 2 personajes siempre aprovechan cualquier mínimo momento para largarse con el oro. Aunque no sepan muy bien qué hacer con él, y aunque sepan en el fondo que si se alejan de Rokurota, pues el enemigo les va a atrapar. Y es que ya digo, les puede la codicia. La codicia es la perdición de estos 2 personajes. Y son escenas que ya digo que le dan humor a la película, le dan bastante humor. Y es que La Fortaleza Escondida es una película de Akira Kurosawa
muy asequible, y es muy asequible por lo bien equilibrada que está, porque tiene momentos humorísticos, tiene momentos de tensión que nos quedamos en plan, espero que el enemigo no les descubra, espero que el enemigo no les atrape, en qué momento aparecerá el enemigo, en qué momento les descubrirá, dónde se puede ocultar. Es una sensación de tensión, como ya digo, muy similar a la que experimenté cuando vi en su día La Comunidad del Anillo. Y claro, es una película, ya digo, muy bien equilibrada, muy asequible para todo tipo de público. Me gusta mucho ese mensaje que tiene en pos de la igualdad, en cómo este personaje femenino se nos presenta no como una princesa débil y tal, que necesita ser protegida en todo momento, sino como un personaje fuerte, que al mismo tiempo es la mayor víctima, pero al mismo tiempo el personaje más fuerte del grupo. Es un personaje que la verdad a mí me resultó totalmente admirable y sobre todo un personaje totalmente adelantado a su tiempo. De hecho, me sorprende que esta película pudiese salir de Japón, se hiciese en Japón, mejor dicho, en los años 50. Y es que ya digo, como no me cansaré de repetir, como no me canso de repetir y no me cansaré de repetir, Akira Kurosawa era un auténtico genio, uno de los mayores creadores del siglo XX, que yo, vamos, pongo en el mismo lugar, en el mismo puesto del podio de artistas, en el que pondría a otros artistas como Osamu Tezuka. Y aparte de los momentos humorísticos, de tensión y épicos, también hay momentos en los que hay crítica social. Y uno de los momentos que más me gustó es cuando estos cuatro personajes, este cuarteto tan pintoresco, llega a un pueblo, y en ese pueblo Akira Kurosawa nos muestra cómo era la realidad social, la dura realidad social que atravesaba el pueblo japonés en la Edad Media, en el Japón feudal, antes de que Ieyasu Tokugawa unificara, junto con otros unificadores como Nobunaga Oda, el país entero. Y es que nos muestra, pues bueno, una sociedad totalmente corrompida, con luchas constantes, y nos muestra también, a través de unas escenas bastante duras, y por eso están tan bien filmadas, porque resultan duras, porque son convincentes, como los que más sufrían eran las personas más débiles, más expuestas a las crueldades, como por ejemplo una escena en la que se muestra muy bien lo que estoy diciendo, es aquella en la que la princesa entra en una casa llena de hombres muy rudos, muy sin educación y tal, que se ven, vamos, canallas en una sola palabra, hombres totalmente canallas y despreciables. Y bueno, ve como estos están hablando de las mujeres como auténticas herramientas, para satisfacer sus deseos sexuales y para que, vamos, les hagan la comida y les hagan todo. Y es una escena que me gustó mucho porque esta princesa, este personaje, al contemplar totalmente en silencio, porque recordemos que se tiene que hacer pasar por una mujer muda para que no la delaten como una persona de la nobleza, pues este personaje, a través de esas escenas, a través de esas incursiones dentro de lo que es, pues, el pueblo que tiene que gobernar, se da cuenta de cómo es la realidad social, de cómo está el panorama, y a ella le queda claro que eso es algo que tiene que cambiar. Y es un personaje realmente admirable, la princesa de esta película. La verdad es que, vamos, con una princesa así podríamos estar todos tranquilos, porque es increíble cómo este personaje escucha al pueblo, a los más desfavorecidos, cómo se sienta a escucharles en el suelo, cómo les defiende, cómo incluso se expone al peligro con todo lo que ello conlleva, solo por defender a los más desfavorecidos. Y una escena que me gustó mucho, un momento que me gustó mucho, es cuando este personaje compra a una mujer a la que están usando como poco más que una herramienta, como una sirvienta, a la que desprecian y a la que estaban a punto de vender a unos hombres que solo piensan en las mujeres para disfrute sexual. Y es una película que, ya digo, a mí La Fortaleza Escondida me sorprendió por este y por otros motivos, pero por eso, porque es una película que trata temas sociales muy adelantados a su tiempo. Es una película que no ha envejecido para nada en su mensaje, ni tampoco, no solo no ha envejecido para nada por lo bien filmada que está, sino también por su mensaje. Su mensaje sigue siendo totalmente vigente, un mensaje, vamos, necesario a día de hoy. Y es una película que, ya digo,
al no haber envejecido en ningún sentido, es pues un auténtico clásico. Una película que se disfruta hoy en día pues del mismo modo que se disfrutaba en 1958. Y bueno, esta película pues no solo tiene crítica social, como decía antes, también tiene momentos muy épicos. No olvidemos que estamos ante una película en la que aparece Toshiro Mifune, es decir, el mejor intérprete de samuráis que ha existido, con permiso de Tatsuya Nakadai, a quien también vimos en otras películas de Kurosawa, ya comentadas aquí en el canal, como Sanjuro y Yojimbo, o Kagemusha y Ran. Y bueno, aquí pues vemos a Toshiro Mifune haciendo del general de las tropas de la princesa, y hay una escena súper épica en la que le vemos cabalgando con la katana ahí, totalmente preparado para ejercer un tajo vertical contra el enemigo, y todo el rato cabalgando. Una pelea entre katana y lanza a caballo, me encanta. Y luego, al final de esa pelea, vemos cómo Rokurota va a parar a un campamento enemigo, donde se topa con el general de las tropas enemigas, que curiosamente es un general que le ve como un rival, pero al mismo tiempo como un rival al que respeta profundamente, porque ambos son dos personajes que representan de una forma totalmente clara el ideal de lo que es un gran samurái, lo que es un gran general, un samurái honrado, respetable, y los dos se respetan aunque sean rivales. Y como le dice el general de las tropas enemigas a Rokurota, ¿por qué tenemos que estar luchando cuando en realidad somos amigos? Porque en realidad nos respetamos tanto que nos valoramos. ¿Por qué tenemos que matarnos el uno al otro? Es una película, ya digo, impresionante por no solo lo épica que es, sino también porque es una película que nos hace reflexionar, que nos transmite un mensaje muy humanista, muy en pos de la amistad, en pos de luchar por eso, en contra de los totalitarismos, de las injusticias, luchar en contra de las abismales diferencias sociales que existían en la antigüedad y por desgracia siguen existiendo hoy en día. Y ese mensaje lo deja claro a Akira Kurosawa en esta película. Y la verdad es que La Fortaleza Escondida es una película que, la verdad, yo lo digo claro, normalmente para comenzar con Akira Kurosawa recomiendo Yojimbo, pero La Fortaleza Escondida también es una gran opción para comenzar con Akira Kurosawa. Pero bueno, esto lo volveré a comentar, esto que acabo de decir sobre por dónde empezar a ver Akira Kurosawa, es algo que prefiero dejar para el vídeo que tengo pensado hacer dentro de unos días cuando comente unas 3 películas más de Akira Kurosawa. El vídeo que tengo pensado hacer, pues eso, comentando por dónde empezar a ver a Akira Kurosawa, qué recomiendo ver. La Fortaleza Escondida, como podéis estar viendo desde el principio de esta reseña, bueno, pues es una película que se editó en DVD. Yo me hice con esta edición hace muchos años. Y luego, recientemente, hace unos pocos años, se editó en Blu-ray. Y a día de hoy, pues bueno, podéis encontrar a la venta esta edición en Blu-ray editada por A Contracorriente Films, una editora de Blu-ray que yo la verdad la tengo en muy alta estima por lo mucho que mima sus ediciones. Y también podéis encontrar... Uy, perdonad que le he dado un pequeño golpe al señalarla. Es una película que también podéis encontrar a día de hoy, en el momento en el que grabo este video comentario, en junio de 2020, la podéis encontrar en plataformas de películas y series como Amazon Prime o Filmin. En Amazon Prime, de hecho, estoy 100% seguro de que está ahora mismo, más que nada porque hoy mismo me lo comentó un suscriptor. Y nada, bueno, la verdad es que ya digo, La Fortaleza Escondida es una película impresionante. Os he comentado así de qué va lo que es la primera parte de la película, la que se nos presentan a los personajes, la segunda parte en la que vemos lo que es cómo estos personajes atraviesan lo que es la frontera de la región donde se encuentran, rumbo a la región en donde tienen que restaurar la dinastía. Una parte totalmente repleta de aventuras y tal, épica que hace reflexionar también, muy divertida. Y luego estaría la tercera parte de la película en la que vemos cómo estos 4 personajes ya están a punto de llegar, pues eso, a la frontera de la región a la cual tienen que llegar. Y es una parte que se caracteriza por la infiltración, por cómo se intentan infiltrar y por cómo se intentan infiltrar en la región sin que el enemigo les vea, que allí además las tropas enemigas como que abundan en ese bosque que atraviesan, en ese bosque cubierto por niebla.
Y es una parte que también destaca por la tensión que se respira en el ambiente. Una tensión que, vamos, parece que está materializada en esa niebla que les rodea. La verdad es que ya digo, es una película que además me gusta mucho porque justo antes de llegar a esta tercera parte de la película hay una escena que me gustó mucho y es aquella en la que estos 4 personajes acaban, por culpa de los 2 hombres codiciosos que les acompañan, vamos, que forman parte del grupo, mejor dicho, que forman parte de ese cuarteto, pues estos 4 personajes acaban en una fiesta, en un festival de estos japoneses, y es una escena que me gustó mucho porque en esa escena vemos a la princesa con un atisbo de sonrisa en su rostro, ese rostro que siempre está como de mala leche y tal, cuando en realidad es un rostro de firmeza, que está centrada en su objetivo, que no es otro que restaurar la dinastía y, una vez restaurada, pues crear una sociedad más justa y equitativa. Y es una escena que me gustó mucho porque es una escena en la que también notamos cómo esta princesa se siente por primera vez en su vida libre. Es una escena que me gustó mucho porque la vemos ahí bailando junto con el resto de la gente que compone la sociedad, de campesinos y tal. Y es una escena muy bonita, muy poética, que me encantó. Por cómo está filmada, por lo que transmite. Ya digo, La Fortaleza Escondida es una película muy completa y muy equilibrada y por eso yo la recomiendo como una película, vamos, perfecta para comenzar con la filmografía de Akira Kurosawa. Bueno, y respecto a la influencia de La Fortaleza Escondida, la influencia que esta película tuvo en Star Wars, La Guerra de las Galaxias, pues bueno, decir que esta edición en Blu-ray incluye una entrevista a George Lucas en la que este director pues muestra su profunda admiración hacia Akira Kurosawa y comenta que bueno, que esta no es su película favorita del director, pero que sí que fue una película que bueno, que tiene algunas cosas que le inspiraron a la hora de hacer Star Wars. Y comenta, de hecho recalca, que la cosa que más le inspiró es pues el comportamiento que tienen C-3PO y R2-D2. Es decir, es un comportamiento, el que tienen estos 2 androides al principio de Star Wars, muy similar al que tienen los 2 hombres codiciosos que aparecen al principio de esta película. De hecho, las escenas iniciales de esta película, con estos 2 personajes así, echándose uno al otro las culpas, separándose porque se cabrean y luego volviendo a reunirse después de haber sido atrapados por el enemigo, pues es lo que le pasa a C-3PO y R2-D2 en Star Wars, que se pelean, se separan, son capturados por el enemigo, por los yaguas del desierto, y una vez son los 2 capturados, pues se reencuentran. Luego también hay cosas que influenciaron a Star Wars de esta película, como por ejemplo la presencia de la princesa. Es decir, George Lucas, pues bueno, creó a la princesa Leia inspirado en la princesa de esta película, en cómo atraviesa las líneas enemigas, pero como el propio George Lucas comenta, esas son las principales influencias que tuvo de esta película en concreto, porque luego la historia de Star Wars ya se centra pues ya en el viaje de Luke, en la historia de Luke Skywalker. Y comentaba también que él, digamos que su influencia, su inspiración a la hora de hacer cine viene de Akira Kurosawa, de todas sus películas. En especial cita Los 7 Samuráis, Trono de Sangre y la presente película, La Fortaleza Escondida, y comenta eso, que a la hora de definir pues el carácter de estos 3 personajes de Star Wars, R2-D2, C-3PO y la princesa Leia, pues se inspiró en La Fortaleza Escondida. Tiene una estructura, la primera película de Star Wars, vamos, el episodio 4, como se le conoce hoy en día, vamos. Yo siempre me referiré a él como la primera película de Star Wars, pero es una película que tiene una estructura muy similar a La Fortaleza Escondida. Es decir, empieza con 2 personajes que por sí solos no valen mucho, pero que terminan juntándose con una princesa, luego en compañía de un héroe se infiltran en las tropas enemigas, luego, ¿sabéis? Es una estructura bastante similar. Lo que pasa es que las 2 películas, tanto, vamos, La Fortaleza Escondida y Star Wars, son películas con pretensiones diferentes. Star Wars está más enfocada en el espectáculo que en otra cosa. Y el propio George Lucas lo comenta, vamos, en entrevistas que le han concedido y también
en los extras incluidos en esta edición en Blu-ray de La Fortaleza Escondida. Hay una cosa que dice hay una cosa que dice George Lucas en esta entrevista que me gustó mucho, y es que dice que en un escrito de teoría del guión que leyó él, se comentaba que solo existían 32 historias, y que esas 32 historias se mezclaban, pero que siempre estamos ante esas 32 historias. Y decía que del mismo modo que los japoneses cogían cosas de la cultura, de los mitos occidentales y tal, pues luego, posteriormente, pues se hacía lo mismo, pero a la inversa, que los occidentales, como él, cogían cosas de esto, de la cultura japonesa. Y comenta que bueno, que esta historia, la de la Fortaleza Escondida, pues tiene elementos ya comunes pues en historias de siglos pasados, como la historia del príncipe y el mendigo. Solo hay que ver pues la escena que comentaba antes, que describía antes, en la que vemos cómo la princesa pues se junta con las clases más desfavorecidas, haciéndose pasar pues eso, por una campesina que es muda. Y bueno, hay una cosa que me gusta también mucho que dijo... Hay otra cosa que me gusta mucho también de las que comenta George Lucas en esta entrevista, y es que dice que, bueno, lo tengo aquí apuntado, por eso estoy mirando mucho abajo, que una vez a Akira Kurosawa le preguntaron de qué trataban sus películas y por qué las hacía. Y Kurosawa contestó que siempre intentaba responder a través de sus películas, a la pregunta de por qué no puede ser la gente más feliz, por qué la gente, las personas no podemos ser felices juntos. Es como dijo el propio Akira Kurosawa, uno de los interrogantes básicos del ser humano. Y la verdad es que en eso consiste la filmografía de Akira Kurosawa, una filmografía que se caracterizaba, por un claro componente humanista. Trataba, muy bien al ser humano, diseccionaba muy bien la naturaleza humana, la condición humana, a través de sus películas, y además de una forma súper cercana, de tal modo que cualquier espectador pudiera disfrutar de sus películas, independientemente de lo que hubiera visto antes, independientemente de su condición social. Tanto una persona perteneciente a la clase obrera como la hija del rey podía disfrutar, la hija de un rey, habéis pillado la referencia, ¿verdad? Tanto una persona perteneciente a una familia de clase obrera como una persona perteneciente a la realeza podía disfrutar de las películas de Kurosawa. Y eso es bueno, porque eso quiere decir que todos estamos en el mismo juego, Así que nada, gente, bueno, voy a ir ya poniendo punto y final a este video comentario, que bueno, al igual que los anteriores que he hecho de las películas de Akira Kurosawa, espero que os haya gustado, espero que hayáis disfrutado de mi compañía, y también, por supuesto, pues espero haberos animado a eso, a que veáis estas películas, porque esta película, ya digo, si no la habéis visto, yo pienso que os va a gustar, pongo la mano en el fuego de que os va a gustar. Así que nada, gente, bueno, pues como ya he dicho antes, tengo intención de comentar 3 películas más de Akira Kurosawa y luego pues hacer una guía de visionado. Una guía de visionado recomendado por mí, voy a sugerir varias rutas que podéis tomar a la hora de adentraros en la filmografía de este grandísimo director, porque ha hecho muchas películas, y ya vosotros decidís qué ruta tomar. Pero hasta entonces, pues ya digo, voy a hacer 3 vídeos comentarios más. Así que nada, gente, nos vemos en próximos vídeos del canal. Un saludo y que os vaya muy bien.